Hoy, en El Faro y el Microscopio de la Salud, el fin de la salud, el editorial con las novedades más importantes y consejos para cuidarte a vos y tu familia. El doctor Microscopio te cuenta la importancia de la risa y de la sonrisa para la salud. Todas las noticias importantes con Andrés Clipan sin censura, los dichos insólitos del ministro de Salud, González Ginés García, y para finalizar, Operación Salud, que finalizó, pero sigue trabajando la comunidad Suri, Diaguita, Calchaquí en cultivo para poder comer en esta pandemia. Te vamos a mostrar qué trabajo están haciendo hoy día porque seguimos acompañando. Te esperamos. Bienvenidos a otro programa del Faro y el Microscopio de la Salud, el fin de la salud. Estamos en la última semana de octubre del 2020. En la Argentina estamos en cuarentena o en aislamiento, como quieras decirle, desde marzo y recién ahora en Capital Federal se habilitaron hace unos días que los chicos de séptimo grado y quinto año del secundario, sexto técnico, pueda volver y los primeros días de noviembre, te estamos anticipando, va a poder volver en Capital Federal la sala 5 años del jardín y el nivel superior, los terciarios, como nosotros en la Fundación. Y van a habilitar a 20 municipios de la provincia de Buenos Aires con baja circulación para que puedan volver a la escuela para cerrar el ciclo, contactarse. Eso es una buena noticia. Un experimento en Japón demuestra la eficacia que tiene los tapabocas, o en realidad los barbijos, que el equipo de la Universidad de Tokio realizó un experimento para buscar medir la eficacia que poseen los barbijos de tela y los quirúrgicos para prevenir el contagio de coronavirus. El Instituto de Ciencias Médicas de la Universidad de Tokio hizo esta experiencia y junto a otros experimentos lo que hizo una prueba con un simulador de infección de virus utilizando 2 cabezas de maniquí. Los colocó frente a frente dentro de una vitrina, una de ellas con un nebulizador cargado el virus y otra dotada de un ventilador imitando la respiración humana. Con el emisor descubierto, el receptor que estaba protegido con un barbijo de tela tuvo una reducción en los contagios del 20 al 40% en la absorción de virus y entre un 47 y un 50% con un barbijo quirúrgico común. En cambio, con un N95 colocado apropiadamente, la reducción fue del 79 al 90% la posibilidad de contagio. Cuando al emisor, o sea, al que respiraba, le colocaron un barbijo de tela quirúrgico desechable, el contagio del receptor que estaba descubierto se redujo en un 70%, mientras que cuando tenía un N95 colocado apropiadamente se alcanzó al 100%. De ahí la importancia de este experimento y que el uso del barbijo no evita completamente la infección, pero lo importante es que disminuye muchísimo la posibilidad de contagio. También te vamos a ir mostrando diferentes videos para que vos puedas entender y comprender cómo son los contagios, cuál es la dinámica de este virus que es respiratorio y que sale cuando uno habla, cuando tose, cuando canta, cuando estornuda, y cómo se ve y cómo se produce con diferentes animaciones que Adrián Farías te va a ir mostrando e intercalando para poder hacerlo muy gráfico. Eso es una cosa muy importante porque lo que quiero que sepas es que esta pandemia va a seguir durando. Hay novedades importantes con las vacunas. Esta semana falleció un voluntario en Brasil de 28 años. El laboratorio dice que le dieron el placebo. Sabés que la mitad, el 50% recibe la vacuna y el otro 50% no la recibe. Este era un voluntario joven, un médico de la Facultad de Medicina de 28 años, joven, atlético. Se pescó el coronavirus y falleció. ¿Sí? En la Argentina, el 12% del 1.100.000 contagiados son menores de 18 años y la mortalidad aumenta sin duda en los pacientes de más de 60 o la gente que tiene comorbilidades o factores de riesgo, pero también hay mortalidad como en este caso y otros. ¿Por qué te cuento lo de las vacunas? Porque hay todo un dilema, salió a hablar Ginés,
salió a hablar Alicia Castro, que la vacuna, metieron la política, que la vacuna cubana, que la vacuna rusa, que no usar la de Oxford. En realidad la vacuna va a tardar, acordate que siempre decimos que tarda entre 5 y 15 años. Los planes de vacuna para saber si traen complicaciones se tienen que medir a largo plazo, y voy a terminar esta editorial con una entrevista de una persona que fue voluntaria, que no quiere salir en cámara, pero me contó la experiencia y es muy, muy interesante. La otra cuestión que te quería decir es, la pandemia continúa. El primer semestre del 2021 va a continuar así. Esto lo sé porque Europa y Estados Unidos, después de las vacaciones, tienen una segunda ola de contagios, un rebrote o como quiera llamarlo, muy importante. Argentina todavía está en la primera ola de contagio que no para, con los datos que te vamos a contar con Andrés Klipan en las noticias, muy preocupantes, y con un muy mal manejo del Ministerio de Salud que dirige Ginés García, que ha tenido un papel lamentable, ¿sí?, en la Argentina, porque no escuchan otras voces, porque no se testea, porque no se aísla, y han pasado de un exitismo falso a un fracaso, y el país duplica los muertos en un mes. Estamos quinto en la cantidad de muertos y en la cantidad de infectados, y la verdad que la situación sanitaria cada día se complica mucho, mucho más. Por eso te quiero pedir a vos que mientras llegue la vacuna, que va a llegar dentro de unos meses o un año o más, para que llegue a todos, a cada uno, o surja algún medicamento como los monoclonales o otro que pueda servir, que no dejes de usar barbijo todo el tiempo. En Italia están recomendando hasta que se use dentro de la casa, porque sabemos que es un virus aéreo que cuando uno respira sale al exterior, ni hablar si hablas. Por eso hay que usar barbijo, ¿sí?, todo el tiempo, la nariz, la boca y el mentón, no por debajo de la nariz. Una máscara facial que te proteja, una distancia mínima de 2 metros y al aire libre. Si estás en el interior, en un ambiente cerrado, menos de 15 minutos, te diría que 5 minutos, porque depende de la renovación de aire del lugar. Reunite en el exterior. Si salís a trotar en una plaza, tenés que mantener una distancia de 5 metros, ¿sí?, entre uno y otro si trotás. Si andás en bicicleta o corres mucho, 10 metros. Si andás en bicicleta, 20 metros entre uno y otro, porque se genera una nube de aerosoles que vas a ver y te podés contagiar. Y si un ambiente cerrado no tiene buena circulación o buena ventilación, te contagias. Y por eso se ha prohibido en este verano los aires acondicionados, salvo que sea en tu casa donde vos convivís y todos tienen el mismo virus o la misma posibilidad, pero no en los hoteles, no en los servicios. Pensá muy bien si te vas a ir de vacaciones, con qué medidas de seguridad. Pensá que donde vivís por ahí hay hospitales, pero el lugar donde vas no sabés. Es bueno que nos adaptemos y veamos que la realidad cambió y que tenemos que tomar recaudos para salir adelante. Te decía que entrevisté a una persona. Alguien me preguntó hace un tiempo en una nota, Soledad Largui, si yo me vacunaría como voluntario. Le dije que no, porque todavía no podía garantizar que tuviera complicaciones. Y entonces entrevisté a 2 o 3 personas que fueron voluntarios acá en la Argentina, de los 3 proyectos que hay de vacunas que están dando. En una persona, que no quiere que cuente el nombre ni quién es, me dio una lección de vida. Le pregunté por qué fue voluntaria y si no tenía miedo, sobre todo esta semana que acabo de contar, que falleció. Saben que hace unos días atrás, unas semanas atrás, otro tuvo una mielitis transversa, que contamos que era, y hay otros pacientes que tienen complicaciones. Y hay una nota muy interesante de un periodista de La Nación que contó que se hizo la vacuna como voluntario que se da de China, y que le dieron un termómetro y una regla para que mida si tiene reacción local y qué tamaño tiene que medirse todos los días a ver si se le hinchó el brazo, para decirlo fácil. Cuando le pregunté a esta persona por qué fue voluntaria, me dio una lección de vida. Me dijo: Claudio, yo tuve cáncer de mama, me operaron, me hicieron quimioterapia, me hicieron radioterapia, y me dice: yo estoy viva gracias que a otros le probaron cirugías,
Yo como médico sé que las primeras cirugías de cáncer de mama eran terribles, a la gente le sacaban el brazo, le sacaban las costillas, le sacaban los senos, y la medicación primero era terrible. Hoy hay tratamientos muy importantes y se cura con detección precoz a través de la mamografía, y ha avanzado, y ella me dice, yo estoy viva porque mucha gente fue voluntaria y probó. Dice, yo quiero hacer mi contribución, me di la primera dosis, tuve que llenar 30 hojas de una entrevista de consentimiento con un médico, me hicieron pruebas de sangre, me dieron, no sé si la vacuna o no, dice, tuve algunas complicaciones, tuve fiebre, me sentí un poco mal. Después pasó un mes y me dieron la segunda dosis, ahí me fue un poco mejor, tuve menos síntomas. Y durante 2 años me van a testear para ver si tengo complicaciones. Ella participó de Pfizer, que está en el hospital militar aplicándolo, y me marcó 2 cosas. Una, la buena atención que le dieron. Otro, que los científicos son todos chicos jóvenes, chicos son médicos, son epidemiólogos, investigadores muy jóvenes que la trataron muy bien, y me dice, es mi pequeña contribución a la humanidad. Dice, una, me quiero proteger, y dice, sé que puede haber riesgos, me los han explicado, pero alguien tiene que dar un paso. Digo, 2 campanas y cada uno sabrá. La ciencia solo puede avanzar si hay voluntarios, si el riesgo es controlado. A veces puede salir mal, como le pasó a este médico de Brasil que falleció, y también podemos adelantarlo. De hecho, hay una experiencia en Gran Bretaña que se llama Experiencia Mundial o Desafío Mundial, donde van a inocular gente con el coronavirus para acelerar el proceso de las complicaciones, tratando de buscar una solución a esta pandemia que tiene más de 30 millones de infectados en todo el mundo, más de 1 millón de muertos a nivel mundial, y los casos no paran de aumentar, y están cerrando y poniendo en cuarentena varias ciudades y países de Europa, ¿sí? Como España, Italia, Alemania, y también se empieza a complicar en Estados Unidos. Hoy el doctor Microscopio te va a contar en una manera breve la importancia que tiene la sonrisa y la alegría para la salud. Compartilo, sonreí más, y seguramente te va a ayudar en esta pandemia. La verdad que a veces uno, cuando habla de la salud, dice, la risa, ¿qué tendrá que ver? Hoy sabemos que para poder reírnos usamos 12 pares de músculos, y se sabe que hemos estudiado claramente si la risa en realidad tiene efectos sobre la salud. Mejora la inmunidad. Cualquiera de nosotros, cuando está nervioso, tiene una situación compleja, si uno se ríe, libera el estrés. Lo estudió hasta Sigmund Freud. Sirve la risa para aliviar. Así que para conservar la salud, una buena risa, sonreír. De hecho, en los hospitales tratamos que los pacientes tengan o vean cuestiones alegres, cómicas, divertidas, porque sonreír y estar feliz mejora terriblemente la salud. Ahora me voy a seguir investigando. Te espero para que junto al doctor Microscopio descubramos todo lo que no se ve. Hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias por acompañarme. Este es el resumen de noticias del Faro y el Microscopio de Salud. Las noticias de salud semanales sin censura junto a Andrés Klipan. Estamos en la última semana de octubre del 2020. Argentina ha superado los 27.500 muertos, ha duplicado la mortalidad en el último mes. Estamos en 1.100.000 contagiados oficialmente, entre 15.000 y 20.000 por día, y la pandemia en la Argentina no tiene control. Y los números y los datos que tenemos son poco fiables. Esta pandemia, que tiene una segunda ola en Estados Unidos y en Europa, Argentina no pasó la primera ola, los casos no paran de aumentar, y hay honda preocupación en el sistema de salud, sobre todo en el del interior, donde los casos en algunas provincias no paran de aumentar. Y el mundo se dio cuenta y ya no nos toma en serio. No toma nuestras estadísticas sanitarias en serio, y estamos hablando del coronavirus. El ministro de Salud de la Nación ha quedado absolutamente fuera de eje con este tema,
después que Oxford anunciara que no va a cargar más los datos de la Argentina por ser poco fiables. En minutos nada más vamos a dar a conocer, o les voy a leer las declaraciones del ministro de Salud, Ginés González García, a lo largo de la pandemia. Y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Pero cierra con una que dijo los últimos días para contestarle a Oxford. Es poco creíble, pero parece, según el ministro, que después de tantos meses de pandemia se dieron cuenta que están cargando mal los datos. El ministro de Salud no ha aparecido en los últimos días, en las últimas semanas, y el presidente de la Nación tampoco lo convoca a él ni a ninguno de los infectólogos que lo acompañaban cuando anunciaba cada prórroga del aislamiento social y obligatorio. Pasó en los últimos días, cuando lo anunció desde Misiones, solo y como si fuese otra cosa más que nos sucede a los argentinos, sin darle la importancia que realmente tiene esto. Después de los anuncios que escuchamos esta semana que pasó, tenemos al Uruguay que está tan cerca y es tan diferente. Su presidente acaba de anunciar que va a cerrar las fronteras durante el verano para priorizar la salud de los ciudadanos uruguayos, mientras que en Argentina anunciaron que el 1 de diciembre hasta fines de abril se abre la temporada de la costa. Incluso van a habilitar al aire libre teatros y espectáculos públicos. Y acaba de anunciar la provincia de Buenos Aires que va a habilitar, igual que en Capital Federal, primarios y secundarios, séptimo grado y quinto año. Algunos municipios, se consideran más o menos que 20, que tienen baja circulación. Y la noticia de último momento es que la ciudad de Buenos Aires en noviembre va a habilitar que puedan ir al colegio las salas 5 de 5 años de los jardines y los institutos de nivel superior. Y esta noticia tiene que ver con lo judicial y es una excelente información porque la justicia porteña rechazó la apelación que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta había realizado por el reconocimiento de la carrera profesional. Lo hizo de esta manera, declarando inadmisible el recurso de apelación que presentó el gobierno de la ciudad en la causa que inició ATE y otros actores para que se incorpore a los y las licenciadas en enfermería y en producción de videoimagen en la carrera profesional de salud. Una excelente noticia. Hay dos noticias importantes. Durante el verano se prohíbe el uso de los aires acondicionados en los hoteles y en los servicios porque, como ya dijimos otras veces, el aire transmite el virus, porque cuando la gente habla, tose, respira, el virus en ambientes cerrados queda y la recirculación del aire acondicionado aumenta los contagios. Y hay una noticia que salió muy poco, que es terrible, que la Cámara de Diputados acaba de aprobar el blindaje de los laboratorios con las vacunas. Esta ley parece escrita a beneficios de los grandes laboratorios, tiene media sanción de diputados y da protección jurídica a los laboratorios que suministren la vacuna del coronavirus. El Ministerio de Salud pagará el 50% de las indemnizaciones por los daños colaterales y le prometieron a los laboratorios que las demandas no se van a hacer en Argentina, sino en el país de origen. La verdad que está muy mal y no se protege la salud de los argentinos. Hay muchos que ya han olvidado cuál es la cara del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y que no aparece públicamente hablando de la pandemia, del aumento de los casos, del aumento de los fallecidos por esta enfermedad en nuestro país. Y ni que hablar que la Argentina ha superado en muertos por millón de habitantes a países que en conferencias de prensa denostaban. Vamos a repasar qué es lo que dijo Ginés González García a lo largo de esta pandemia, para que cada uno de ustedes después, piense si esta es una correcta forma de actuar y de expresarse de un ministro de Salud, y sobre todo que está al frente del manejo por la crisis sanitaria.
El 23 de enero, el ministro de Salud decía, no tenemos ninguna posibilidad de que exista coronavirus en el país, salvo un caso importado, pero siempre que aparece algún virus respiratorio grave, estamos en alerta. Y aquí la pregunta es la siguiente. Si el ministro pensaba esto, ¿por qué no se realizó, por qué no se tomaron todas las medidas necesarias justamente para que no lleguen turistas a nuestro país, como fue el primer caso ingresado a nuestro país desde Italia, para que ingrese? ¿Por qué no se lo encapsuló? Esto es una mala praxis del ministerio. El 4 de febrero el ministro de Salud decía, me preocupa más el dengue que el coronavirus. ¿Qué dirá ahora que superamos el 1.000.000 de enfermos en el país? ¿Estará más preocupado todavía por el dengue que el coronavirus? El 20 de febrero el ministro decía, hay una muy baja probabilidad que el coronavirus llegue al país. Es un virus circunscripto a China. La gente no debe alarmarse. El 9 de marzo el ministro decía, yo no creía que el coronavirus iba a llegar tan rápido. No creía que iba a llegar en verano. Nos sorprendió. A un ministro de Salud, ¿no? Lo sorprendió. El 15 de abril, en el Congreso de la Nación, dijo lo siguiente, no digo que vamos bien, digo que vamos menos mal que otros países. Estamos quintos, ¿no? 4 nada más están arriba, ahora peor que nosotros. El 15 de abril, también en el Congreso de la Nación, el ministro decía, el porcentaje de positividad, sí, así lo dijo, es del 11,6%. Con eso quiero decir que cuando uno hace uso racional de los recursos y tiene una tasa de 10 o cerca a 10, eso implica que se están haciendo bien las cosas. Hablaba por los testeos. ¿Qué dirá ahora el ministro cuando en la actualidad esa cifra llega casi al 70%? ¿Será que estamos testeando poco, ministro? El 21 de abril, Ginés González García dijo, estoy seguro de que acá vamos a salir bien, con menos morbilidad y mortalidad. Solo bastan ver las cifras. El 25 de abril, dijo el ministro, es muy probable que el pico de la pandemia llegue en junio. Será una curva amesetada. ¿Lo es? El 15 de octubre, Ginés González García expresó, hay una versión que indicaría que el virus ha mutado a una mayor contagiosidad, pero no puedo asegurar la certeza de la versión. Si un científico no lo puede asegurar, que no lo diga entonces. El 18 de octubre el ministro de la Nación dijo, en marzo podremos tener masivamente la vacuna contra el coronavirus. ¿Será cierto esto, teniendo en cuenta todas las predicciones que hizo antes y no se cumplió ninguna? El 21 de octubre el ministro dijo, hablamos con las provincias y descubrimos que en realidad los positivos, que son los que hay que saber primero para aislar y tratar, se informaban, pero los negativos no se informaban. Esto usó como pretexto porque Oxford nos sacó como de los países fiables en cuanto respecta a las estadísticas, a la información del coronavirus. A cuenta de lo que acaba de decir el ministro de Salud de la Nación, ¿modificarán ahora los datos? ¿Meterán el dedo, como se dice, para que el país no esté arriba y no estemos quintos en la cantidad de muertos por millón de habitantes? Es una barbaridad esto que acaba de contestar el ministro de Salud de la Nación y debería dar respuesta, no en el Parlamento, sino ante los ciudadanos. La verdad que la situación es muy preocupante. Recordemos que a esta fecha hay más de 27.000 muertos que se han duplicado en el último mes, con lo cual para principios de diciembre tendríamos más de 50.000 muertos en la Argentina. Y no queremos dejar de recordar que hemos hecho denuncia en este programa sobre la falta de medicamentos oncológicos en la provincia de Buenos Aires, las otras enfermedades desatendidas en la Argentina
Hemos hecho la denuncia a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, nos han contactado, ya pasó un mes y no hay ninguna respuesta ni información oficial. Y muchos pacientes refieren que todavía no reciben la medicación indispensable para mantener la salud. Estimaciones de diferentes fuentes científicas afirman que la mortalidad por cáncer podría aumentar en la Argentina debido a la atención del coronavirus y la desatención de las otras enfermedades. La mortalidad podría aumentar en el 60%. Recién el doctor habló de la falta de medicamentos oncológicos que denunció este programa ya hace varias semanas atrás. Hace unos pocos días volví a comunicarme con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y aunque no lo crean, hasta el momento no abrió ningún expediente para investigar por qué el ministro Goyán no anticipó esto que se sabía y compró de manera urgente medicamentos oncológicos. Siguen faltando y nadie hace nada. Lo que vamos a ver en este video es la importancia de usar barbijo o no usarlo y que esté bien ajustado. En la primera imagen vemos cuando alguien habla o dice alguna palabra sin barbijo y vemos cómo las partículas salen al exterior y contaminan todo el ambiente. Esto es muy importante para saber cómo uno contagia el coronavirus. Cuando uno habla sin mascarilla o sin barbijo, salen al exterior y cuando uno tiene un barbijo, la posibilidad de que salgan se reduce notablemente. Ahora es muy importante que el barbijo esté bien ajustado y no pueda permitir que las partículas del virus salgan al exterior. Si no está bien ajustado, cuando uno habla, salen al exterior. Entonces, uno es cuando está bien ajustado, que no permite que esas partículas salgan, y cuando uno lo tiene mal colocado, por más que tenga un barbijo, salen al exterior. Acá con un modelo experimental, con una máquina que despide, le pusieron un barbijo y van a ver la diferencia cuando está bien puesto, que no puede salir, que cuando está mal puesto y por los costados del barbijo que no está ajustado en la nariz, en la boca y en los pómulos, sale al exterior. Ahí estamos viendo la imagen claramente como el aire respirado y los virus salen por los costados, en este caso de color azul. Y estos son los lugares donde uno indica que la falta de ajuste entre el barbijo y la piel puede salir. Eso tienen muy claro los japoneses y por eso te contamos las cifras diferentes. Japón no tuvo que hacer confinamiento o cuarentena. Toda la gente usa barbijo y de esa manera se protegen de las enfermedades respiratorias como es el coronavirus. Les queremos comentar algo de lo que hasta ahora no se habla. El plan Detectar, ustedes lo conocen, se desarrolla a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires. Estos días tocaba en la costa atlántica argentina en distintos municipios. Hay intendentes que ponen palos en la rueda para que esto no suceda. ¿Por qué? Temen que si el número de contagios da alto, porque en algunos distritos se está ocultando la cifra, se dé marcha atrás con la posibilidad de justamente de que haya temporada estival. Y les cuento un caso que nos consta. En el partido de la Costa, en los últimos días, una fiesta clandestina del poder. Empresarios, familiares de políticos estaban allí, más de 150 personas. De ese grupo hay más de 50 contagiados. Y se dice y se sabe que hay 200 casos de coronavirus positivos derivados de esa fiesta clandestina, que no se está dando a conocer, que se está ocultando justamente por temor a volver a fase 1. En este video lo que vemos es en una reunión de gente en un ambiente cerrado, cómo los aerosoles que uno respira, acuérdate que en la inspiración el aire entra y en la expiración el aire sale, hay dos tipos de gotas. Hay gotas gruesas que permanecen en el aire y caen al piso, ¿sí? En diferente tiempo. Y hay gotas finas que se hacen como un aerosol y permanecen en el aire. Hemos visto que esas
gotas finas o esas pequeños aerosoles pueden permanecer en el aire varias horas. Por eso en un ambiente cerrado el coronavirus sí puede transmitirse y contagia. Este es un dato muy importante. Cuando estamos al aire libre esto se disipa más rápido, las gotas gruesas caen y estas finitas que permanecen se disipan rápidamente. En un ambiente cerrado quedan por la falta de ventilación o la poca ventilación o la recirculación del aire y de esa manera las personas se contagian. Es lo que pasa en un restaurante, en un aula o en un transporte público, también en un ascensor. Y el sistema hospitalario de la ciudad de Viedma está desbordado. Lo acaban de reconocer las autoridades de esa ciudad que están muy pero muy preocupados. Por eso comenzaron a modificar todo el funcionamiento del hospital local. Por ejemplo, trasladando áreas como traumatología, ginecología, rayos y otras especialidades a una parte más apartada y más pequeña del hospital para rápidamente colocar camas allí. En los últimos días había 40 personas en estado muy grave que no podían ser atendidas y estaban siendo derivados de urgencia a otros centros asistenciales. Se calcula que solo en Viedma hay 50 contagios por coronavirus por día. Para finalizar el resumen de salud, una buena noticia. Junto con la Fundación Instituto Superior de Ciencias de la Salud y Acrílicos La Magna, y ahora vas a ver, donamos cajas de acrílico para prevención de bioseguridad del coronavirus cuando se tiene que intubar a un paciente en terapia intensiva o cuando se lo va a hisopar. Donamos a la terapia intensiva del Hospital de Clínicas, dependiente de la UBA de la Ciudad de Buenos Aires, al Hospital Ramos Mejía, que está en Once, en Capital Federal, también al Hospital Germani de La Ferrer, y también mandamos esto que vas a ver, las cartas de agradecimiento y las cabinas como son, al Hospital y la Secretaría de Salud de Dolores. Para finalizar te quiero hacer un pedido. Estimaciones de los científicos epidemiólogos hablan que la vacuna se va a demorar, vamos a tardar, se va a encontrar la vacuna, se vacunará primero al personal de salud y a las personas de riesgo. Estamos hablando de mediados o fines del 2021 y creemos todos que el primer semestre del 2021 va a continuar las medidas de prevención, el aislamiento y se podrá salir únicamente con barbijo, máscara facial, el lavado de manos, la distancia de 2 metros. Así que lo que te recomendamos desde este programa humildemente es que hagas previsiones familiares, económicas, sanitarias para enfrentar esta pandemia que se va a resolver, pero que vamos a convivir no menos de un par de meses, tal vez un año, tal vez un poco más, para que tomen los recaudos cada uno, cómo hay que reinventarse, cómo cuidar la economía, cómo cuidar la salud, cómo cuidarse uno y cómo cuidar a los que más querés. Las vacaciones van a ser diferentes, mucha gente cree que termina el año y vuelve la normalidad. Eso va a tardar bastante tiempo. Cuídate vos y cuidá a los seres que amás. Te espero la próxima semana. La semana pasada te contamos que terminó Operación Salud, pero nos comunicamos con Roque Díaz, que vos ya conocés, y qué trabajo está haciendo. Hace un tiempo él me pidió que me comunicara con el ministro de Seguridad Social, y Daniel Arroyo, y le pedí un tractor porque, como te mostramos en varios capítulos, la tierra en Salta es muy árida y el problema del agua también te lo contamos. No tuve respuesta y ellos hicieron una pequeña quinta que te vamos a mostrar. Incluso ahora hubo una lluvia y una tormenta torrencial, les arrancó las mangueras de 200 metros y estamos consiguiendo, por donaciones de la Fundación, poder suministrarle para que puedan regar, que tengan hortalizas, frutas y verduras y puedan alimentarse. No te pierdas este pequeño capítulo de Operación Salud que continúa a pesar de la pandemia. Acá se vive de las cabras, de los animalitos que se pueda criar, porque
mucho tampoco se puede porque no hay mucho pasto. Sí, sí. Nosotros, mi mami, vivimos de las cabras, ¿ves? Sacamos leche, hacemos queso y ayer bueno, matamos un cabrito al horno de barro, doctor. Al programa doctor Claudio Santamaría, que me pidió, que hace mucho le hice, pero como son largos no se puede enviar, es que tiene que ser cortito. Video de la comunidad Subidahí de Calchaquí, que está sembrando en este tiempo de pandemia en diferentes lugares, no solamente, bueno, lo que voy a mostrar, este es uno de ellos, de lo que estamos sembrando. No mucho, porque no tenemos muchas herramientas, pero con la manera de sobrevivir en este tiempo tan difícil de la pandemia. Gracias. Tenemos muchos amigos que recorren el mundo y están en diferentes países y nos cuentan cómo es la salud, cómo son las costumbres de diferentes países. Hoy, en el fin de la salud, en el faro y el microscopio de la salud, argentinos en el mundo. Hola, buenas tardes para la audiencia del Faro y el Microscopio, doctor Claudio Santamaría, Silvina Mela desde la ciudad de Heidelberg. En este momento estoy en el Königstuhl, que es la montaña más alta de la ciudad, con 600 metros de altura y que traducido significa Silla del Rey. En este momento me encuentro frente al Instituto Max Planck para Astronomía y desde acá les voy a contar algunas novedades sobre la situación de la pandemia de COVID aquí en Alemania. Del día de ayer a hoy los casos fueron 14.700 aproximadamente y lo que se está observando es una duplicación de los casos semana a semana. Los países vecinos se están confrontando con una situación bastante terrible, no solamente con la cantidad de casos, sino también con el cansancio de los médicos y el personal de salud que no da abasto para atender a los pacientes. Lamentablemente, si a los vecinos le van mal, a nosotros también nos va a ir mal en algún momento y la situación empieza a sostenerse de esa manera también para Alemania. Lo más importante es que se ha demostrado que los centros de educación, como las escuelas secundarias privadas, los jardines de infantes y las guarderías, no son grandes centros de contagio. Hace 2 semanas el hijo más grande de mi camarógrafo y compañero tuvo un caso positivo de un compañerito en el colegio. Enseguida testearon a 80 personas entre alumnos y docentes y ninguno dio positivo al test, pero tuvieron que quedarse en su casa por 2 semanas y bueno, la escuela no tuvieron clases directamente en la escuela, pero sí en forma online. Les quería dar un pequeño resumen de los últimos números. Tenemos un total de 418.000 casos confirmados desde el comienzo de la pandemia, de los cuales 10.003 han fallecido. Y en terapia intensiva en el momento internados por COVID son 1.203 pacientes, de los cuales 533 se encuentran con respiración asistida. Lo único que les puedo recomendar de aquí es que traten de evitar los contactos lo más que puedan, la higiene de manos y el uso de barbijo. El gobierno alemán y los científicos del Instituto Robert Koch están apelando a la sociedad para que cumplan con estas medidas. Lamentablemente siempre hay gente desubicada, pero la mayoría de la población está tratando de respetar estas normas. Viene el invierno, vamos a estar más tiempo en lugares cerrados y es muy necesario cuidarse. Ustedes en primavera disfruten el calorcito y el aire libre. Un beso enorme para todos. Cuídense. Llegamos al final del programa. Tratamos de contarte la realidad, la verdad que es compleja. Queremos llevarte ánimos, queremos decir que te prepares. ¿Te acordás la fábula de Esopo de la hormiga y la cigarra? Sé una hormiga, toma precauciones en tu casa, con tu familia, con tu economía, con tu salud, porque creemos que esta pandemia va a durar un tiempo largo, creemos que el primer semestre del 2021 vamos a continuar así, la vacuna va a llegar,
los antivirales van a llegar, algún tratamiento va a llegar, pero mientras tanto la diferencia, para no engrosar la estadística, lo va a ser la prevención. Cuídate mucho, te mando un gran abrazo y te espero la próxima semana.